Listo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y hablaremos sobre la reconstrucción del sistema probatorio en lo que ha sido el siglo XXI y las condiciones en las que estamos viviendo actualmente en esta realidad contemporánea. Cabe señalar que probablemente la asignatura dentro de toda voy a hablar un poco de mi vida, mi parte biográfica, y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero dentro de lo que ha sido la historia de las capacitaciones jurisdiccionales en las escuelas judiciales, en los institutos de la judicatura, de toda la República, a nivel federal y a nivel estatal, el tema de la valoración de la prueba siempre ha sido un tema que tiene que ver con aspectos muy teóricos y poco aterrizados y prácticos. Se ha hablado sobre teorías contemporáneas de cómo hay que hacer valoraciones de pruebas. Ha habido toda una serie de escuelas que han estado analizando las formas nuevas de hacer valoración de las pruebas o valoración probatoria. Sin duda alguna, no podemos decir que sean ineficaces. Lo que pasa es que la materia de la prueba es muy ambigua, debido a que generalmente la gente que ha escrito sobre la prueba es gente que ha escrito de temas muy generales y vagos. Mayra Adubiges, levantóse la mano. Le escuchamos. No sé por qué razón la habrá levantado. Mayra, le escuchamos. Levantóse la mano. ¿O no? Ya se arrepintió. A lo mejor apretó algo que no. Bueno. Les decía, el tema de la evaluación de la prueba, a mí me ha tocado ver que son temas muy teóricos. Incluso yo, sin estar dando la materia, cuando me ha tocado coordinar algunos grupos, me he topado con secretarias y secretarios, algunos muy violentos, diciendo, bueno, usted viene de tal universidad y nos platica aquí algunas teorías, pero usted nunca ha valorado una prueba, ¿no? ¿O qué elementos nos da para valorar una prueba? ¿O qué podríamos decir sobre la evaluación de la prueba? Y luego tenemos elementos, déjenme platicarles algunas cosas que se han dicho, y no es mi intención aquí hablar mal de nadie, a final de cuentas. Yo lo que quiero presentarles son algunas ideas de lo que ha venido siendo valorar una prueba. En particular, me gustaría hablar tal vez de algunas corrientes que hoy en día han sido muy importantes. Miren, en particular, déjenme compartir mi pantalla con ustedes ahora. Ahí está. En particular, probablemente una de las personas que más ha escrito sobre valoración de la prueba y que además ha sido como un autor del que se ha hablado mucho es sin duda Jordi Ferrer Beltrán. Todo lo que es la escuela de Girona y de algún modo tuvo un gran apoyo en Michele Tarufo sobre su desarrollo profesional y fama, que, bueno, Michel de Tarufo lamentablemente ha muerto recientemente, y tal vez a la distancia habría que decir, si uno analiza el trabajo de Michel de Tarufo y el de Jordi Ferrer Beltrán, pues sí eran buenos amigos, pero tal vez no había una coincidencia necesariamente de ideas comunes. Tenían coincidencias, pero no quiere decir que hayan tenido la misma idea trabajando en conjunto. En un texto que se llama La evaluación racional de la prueba,
Jordi Ferrer precisamente aborda este tema sobre la valoración que tiene que hacerse en un parámetro justificado racionalmente. Pero, aquí hay que decir varias cosas. Eh, Hoy en día se ha pedido que exista esta valoración racional. ¿Por qué ha tomado tanta fuerza? Porque la valoración racional y la valoración justificada de la prueba hoy en día es necesaria, sobre todo si estamos hablando de un poder judicial renovado, un poder judicial que no está corrompido, un poder judicial que no es objetivo, sino un poder judicial que tiene precisamente estas aristas de legitimidad y que busca que sus planteamientos sean verdaderamente legítimos a través de una justificación argumentada, justificada con lógica y con argumentos sólidos. De ahí que se hable de una evaluación racional de la prueba. El problema, porque claro, siempre se ha pensado que las autoridades jurisdiccionales dicen, bueno, es que yo estoy valorando la prueba con base en términos que podrían parecer muy ambiguos, como máximas de la experiencia, ¿no? Y sana crítica, que en este curso ustedes han escuchado hablar de ellos. Y que a final de cuentas, hoy en día podríamos hablar de estándares de valoración de prueba a través de una sana crítica y de máximas de la experiencia. Se puede hablar de estándares y a partir de eso medir exactamente cómo se va dando esta revaloración de pruebas. Ahora bien, cuando hablamos de una justificación racional, tal vez más allá de la experiencia o de la máxima de la experiencia o de la sana crítica, decir, ¿cómo se da esa racionalidad que justifica? ¿O cuáles son esos parámetros de los que tendríamos que estar hablando? Bien, vamos a ver algunos de ellos. Ya, tenía problemas aquí de la conector. Miren, hoy en día se ha hablado de una bifurcación entre lo que es la libre valoración de la prueba y el principio de libertad probatoria. La libre evaluación de la prueba tiene mucho que ver con este autor del siglo XIX que ven ustedes aquí a la derecha, que se llama Jeremías Bentham, que ha tenido una fuerte influencia en nuestra era contemporánea. Y por otro lado, la prueba tradicional se hacía a través de lo que llamamos la prueba tasada. La prueba tasada era muy racional, pero claro, tenía que estar limitada a factores cuantitativos, no tanto cualitativos. Lo que se llama el principio de libertad probatoria y la libre evaluación de la prueba, que en nuestra época ha tomado una relevancia importante, es decir, a casi 100 años de que fue publicada el texto sobre la racionalidad de la evidencia judicial de Jeremías Bentham, apenas vamos a cumplir casi 100 años, la forma de razonamiento de una libre evaluación de la prueba se consideraba que era totalmente subjetiva, poco científica y daba lugares a injusticias. Pero bueno, aquí hay que decir varias cosas al respecto. ¿La prueba tasada era racional? Sí. ¿La prueba tasada está justificada? Sí. Pero solamente funcionaba con elementos cuantitativos. Ahora bien, la prueba de libre valoración, ¿por qué pasar a una libre valoración de la prueba y al principio de libertad probatoria? Bueno, porque hay aspectos, sobre todo en una época donde se tienen que tomar en cuenta incluso perspectivas de género, hablar de una tasación, ¿no? O de tasar pruebas, o poner los rangos de pruebas, eh, dejaría en estado de indefensión a grupos o a personas vulnerables, debido a que hay violencias y aspectos de actos de injusticia que no son cuantificables o son imperceptibles de manera cuantificable. Pero la conciencia muestra y la reflexión permite ver que se están dando de facto. No hace falta ser un científico. Incluso una persona puede estar, y fíjense, hay cosas que son evidentes
aunque no haya tasación sobre ellas, ¿no? Esta persona está muy triste. ¿Y cómo sabe que está triste? No, pues mire, usted está llorando. ¿Cuántas lágrimas saca por minuto? ¿No? O qué tipo de lágrimas está sacando, ¿no? O no está sacando lágrimas, si no está sacando lágrimas es que no está llorando, y si no está llorando es que no está triste. O sea, hay fenómenos y hechos que denotan una condición, aunque no haya parámetro de tasa o un parámetro para tasarlos, ¿no? Esto me parece que también ha sido muy injusto. Me parece que hoy en día incluso se puede hablar de, hay elementos que no pueden tasarse, pero porque su naturaleza misma, porque no son elementos cuantitativos, sino cualitativos, que deben ser considerados como cualidades, situaciones de cualidades que un principio de libertad probatoria podría considerar. Y es que allí está el meollo del asunto de lo que señalaba Jeremías Bentham. En lo que se refiere a las pruebas, la admisión, la no exclusión, es la regla general. La evidencia es la base de la justicia. Al excluir las pruebas, se excluye la justicia. Entonces, no solamente podemos incluir prueba tasada, aunque racionalmente es lo más fácil de justificar. Immanuel Kant en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, final del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII escribe la crítica a la razón práctica y la crítica al juicio. Y escribe una serie de pequeños ensayos también donde prevalece la razón crítica como aquello que puede estar establecido y cuantificablemente considerado en espacio y tiempo. Pero para Kant, lo que él llama libre juego de las afectividades o el libre juego de la inteligencia no es cuantificable, pero no niega su existencia. Esto precisamente lleva a otros autores del siglo XIX a repensar cosas que tal vez no pueden ser tasadas cuantitativamente en el espacio y el tiempo, pero sí pueden ser consideradas como existentes. Es decir, el inglés Bentham, por encima de la racionalidad crítica kantiana, considera que puede haber valoraciones de factores muy importantes. Ahora bien, eh, la gran pregunta ahora sería, ¿cómo puedo medir esos factores cuantificables? ¿Cómo encerrarlos en criterios cuantificables? Y aquí Jordi Ferrer, por ejemplo, nos dice que puede haber una concepción persuasiva de prueba, ¿no? Haciendo referencia a Cain Perelman. Dice, eso puede ser poco racional, porque una prueba puede ser persuasiva, pero tal vez no es racional, porque no tiene parámetros, ¿no? Aquí estamos atendiendo más a la convicción del juzgador, más que a su experiencia acumulada, más que a un parámetro estándar. Fíjense, como diciendo, bueno, como es algo más que está en la percepción y la convicción del juzgador, no es cuantificable. Ahora, el hecho de que no sea cuantificable no quiere decir que sea algo que sea inválido, ¿no? ¿De qué color es el aire? No, pues el aire es incoloro. Ah, entonces no es tan valioso como saber exactamente cuáles son los tonos de algo, ¿no? O cuántos litros tiene el aire. Oiga, es que el aire no se mide en litros, solamente que estuviéramos hablando de un estado líquido, ¿no? Hay planteamientos y preguntas que no se pueden hacer, ¿no? ¿Cuántos kilómetros ocupa la felicidad? O sea, son planteamientos que no existen, no son cuantificables, pero pues fíjese, se puede medir la felicidad. Hoy en día hay instituciones en Estados Unidos que tienen una materia que se llama felicidad o cómo ser feliz. Pero ¿cuál sería el criterio y la forma de medición de la felicidad? Bueno, estas cosas son precisamente las que no podemos cuantificar de una manera clara, ¿no? La convicción de un juzgador, cuando el juzgador está percibiendo algo, hombre, el juzgador lleva años, lleva muchos casos analizando y valorando pruebas.
Hay cosas cuantificables, pero otras cosas que con la experiencia misma va midiendo el asunto. Ah, no, pero como no puede haber un criterio para tasar lo que está midiendo, entonces es subjetivo. ¿Y que la subjetividad es mala? Tal vez, no, bueno, pero no tengo un criterio de control, ¿no? Claro, pero fíjense, aquí estaremos apelando que toda actividad, toda actividad de valoración, si no tiene un criterio de control exacto, entonces se presta a irregularidades y no es científica, ¿no? Bien, pero claro, si la ciencia se limita a un parámetro de espacio y tiempo cuantificable, pues sí, claro que no lo puede ser. Pero fíjense ustedes, mis queridas amigas y amigos, que hay criterios en la realidad que la ciencia no termina de entender, ¿no? Hay cosas que la realidad científica no termina de entender. Sobre todo, por ejemplo, el campo de la física cuántica. La física cuántica tiene una racionalidad, pero en lo que llamamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que nos dice es lo siguiente, en pocas palabras, si yo veo un fenómeno, el fenómeno se comporta de una manera, pero si no veo el fenómeno, si yo no veo el fenómeno, hay rasgos que muestran que el fenómeno se comporta de otra manera distinta de la observación cuántico. Y ciertamente aquí entramos en un tema que, más allá de la física cuántica, que tiene un parámetro objetivo científico, desafía a la racionalidad kantiana, ¿no? Parecería que nuestros criterios de valoración de prueba se quedaron en el siglo XIX, solamente lo que puede ser cuantificable. La física cuántica, por ejemplo, el experimento de la doble rendija, que si nunca han escuchado ustedes hablar de él, búsquenlo en YouTube. El experimento de la doble rendija en YouTube lo que muestra es que cuando ustedes ven algo, la realidad se comporta de una manera, pero cuando no la ven, se comporta de otra manera, ¿no? Y es algo que la física cuántica ha mostrado. Claro, ¿el derecho es cuántico? Pues tal vez no, porque no opera a ese nivel, pero tampoco habría que decir que la ciencia objetiva se limita a lo cuantificable en espacio y tiempo, ¿no? No es algo que deba ser siempre en calidades de espacio y tiempo. Y curiosamente, el derecho siempre es ajustado a las condiciones científicas de los saberes que hay en torno a ella, a la biología, a la química, a la física, ¿no? A quien le suene esto raro, déjenme platicarles antes de regresar con este esquema de Jordi. Mira, fenómeno. Por ejemplo, Aristóteles, la física aristotélica, sostenía que todo lo que se mueve es movido por otro. Todo lo que se mueve es movido por otro. Y hacía referencia a que la Tierra era el centro y alrededor de la Tierra había, había esferas celestes. Déjenme encontrar una imagen que pueda ser ilustrativa de esto. Yo creo que esto puede ayudar a... Miren, déjenme plantearles esto. Esto creo que va a ser muy claro. Ya está abriendo. Bueno, en lo que abre. Aristóteles decía que todo lo que se mueve es movido por otro. Este es el axioma esencial aristotélico. Todo lo que se mueve es movido por otro. Y la idea que él tenía es que, por ejemplo, la Tierra
era el centro del universo. La Tierra era el centro del universo. Y precisamente alrededor de la Tierra había una esfera que era la esfera. Aquí está, déjenme compartirles a ustedes esta lámina que va a ser muy ilustrativa para que entiendan ustedes de qué estoy hablando. Miren ustedes, aquí está, por ejemplo, el modelo platónico, el modelo de Ptolomeo y el de... En todos estos casos, incluso Aristóteles pensaba que la Tierra era el centro del universo. Aquí en todos los modelos anteriores, la Tierra es el centro del universo. Y, por ejemplo, el modelo platónico o el tolemaico, que es el que utilizaba, el que sigue Aristóteles, la Tierra seguían las causas de la Luna. La Luna era causa de todo lo que pasaba en la Tierra, porque eran esferas intrínsecas a esferas superiores. Y, por ejemplo, luego seguía aquí el planeta Venus. Venus, la esfera de Venus, la órbita de Venus, englobaba la Luna. Y Venus tenía efectos sobre la Luna y sobre la Tierra, porque afectaba a la Luna y la Luna afectaba a la Tierra. Luego arriba de Venus, si ustedes ven, está Marte. Y luego el Sol. Pues va a ser que en este esquema y en este varía el Sol frente a Venus y Marte. Pero la esfera superior siempre hace efecto sobre la esfera inferior. De tal modo que lo que ocurre en la esfera, por ejemplo, en la esfera solar, afecta a la esfera de Marte, a la esfera de Venus y a la esfera de la Luna y por tanto a la Tierra. Lo que se mueve es movido por otro, ¿no? Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el derecho? Bueno, los principios jurídicos, fíjense, hay principios generales de derecho como lo siguiente. Si quieres las causas, vas a querer también los efectos, ¿no? O si quieres que haya ciertos efectos en el contrato, tienes que aceptar las causas del contrato. Y fíjense cuál era la lógica que había sobre esto. Si se suspenden las causas, se suspenden los efectos, ¿no? El contrato decía, estas son las razones del contrato, estos son los efectos del contrato. Firmamos el contrato, surgen los efectos del contrato. No firmamos el contrato, no hay efectos del contrato. Si quieres las causas, si quieres los efectos, tienes que firmar las causas. Y si ya no hay causas, se acaba el contrato, se acaban los efectos. Esa es una lógica de que todo lo que se mueve está movido por las causas. A usted me puede decir, hombre, pero eso es muy, muy lógico y eso ocurre todo el tiempo. Pero fíjense que, por ejemplo, en 1968 hay una jurisprudencia que cambia una racionalidad en materia civil que era muy común. Déjenme decirles, por ejemplo, que en el caso de 1968 es la primera vez que la Corte resuelve que debe de haber pensión alimenticia a la esposa y a los hijos en caso de un divorcio. Claro, uno diría, hombre, pues eso siempre es de lógica, ¿no? No, fíjense que antes de 1968, antes de las Olimpiadas de 1968 y antes del 2 de octubre de 68, la mujer divorciada no tenía derecho a pensión alimenticia. ¿Por qué? Pues claro, la lógica era, si no hay matrimonio, pues ya no hay obligaciones maritales, ¿no? Si yo antes te daba, yo te mantenía porque en un estado machista, el hombre era el proveedor del hogar y entonces ya el hombre ya no está casado, pues ya no tiene que darle nada a la mujer. Y fíjense que en el 68 hay jurisprudencia que establece que una mujer y sus hijos del hombre divorciado podría exigirle pensión. Entonces la lógica de ya no hay causa, ya no hay efecto, se quiebra. Pero eso ocurre en México muy posteriormente, porque también pensemos que cuando aparece Newton o aparece Copérnico o cuando aparece todos estos físicos contemporáneos, de pronto nos damos cuenta que la Tierra no se mueve por las esferas lunares ni las astrales, sino que se mueve por otra lógica. La Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Entonces las lógicas, las formas de razonar las cosas cambian. Y claro, ya lo que se mueve no es movido por otra cosa. Por ejemplo, Aristóteles no pensaba en la inercia. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que si había venido dando alimentos, después del matrimonio puede seguir dando alimentos.
porque es una fuerza de inercial, ¿no? Es una inercia. Pero fíjense que la inercia es un descubrimiento en la física del siglo XVII. Antes del siglo XVII, antes de Isaac Newton, antes de las leyes de Newton, no existía la inercia. Aristóteles no conocía la inercia. Los medievales no conocían la inercia. Los renacentistas no conocían la inercia. El derecho no consideraba que pudieran continuarse los efectos después de que se suspendieran las causas. Entonces, cambia el paradigma de racionalidad científica. Y el derecho, como diría Carneluti, va adaptándose a las nuevas ciencias. Los que transformaron el derecho a la visión de Newton en vez de seguir siguiendo a Aristóteles fueron, por ejemplo, Montesquieu. Si ustedes leen el espíritu de las leyes, en las primeras páginas del espíritu de las leyes, Montesquieu explica claramente que él quiere ser el Newton del derecho. John Locke quiere ser el Newton de la filosofía, ¿no? E incluso habla sobre la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O, por ejemplo, el mismo Adam Smith, este gran economista escocés, quiere ser el Newton de la economía, ¿no? Con el Tratado de las Riquezas de las Naciones, y también tiene algunos estudios jurídicos donde empieza a incluir estas ideas newtonianas de que puede haber inercias. Ya no son causas y efectos, sino acciones y reacciones, ¿no? Las leyes de Newton no son causa y efecto, son a toda acción corresponde una reacción. Oiga, lo mismo acción, reacción que causa y efecto, no, no son lo mismo, porque el efecto padece una causa, el efecto padece una causa. La reacción es una acción distinta a la acción. Es una acción y la otra es una reacción, que reacciona a la otra acción. Son acciones contra acciones. En términos aristotélicos es una causa frente a otra causa y no hay efectos. La física cambia la mentalidad. Y por ejemplo, si ustedes leen a Carneluti, cuando habla sobre su teoría procesal, dice, el demandante acciona al juez y el juez reacciona al demandado. O sea, la teoría procesal de Carneluti tiene una fuerte influencia de Newton. Y obviamente la valoración de la prueba cambia de paradigma de un sistema causa-efecto a un sistema acción-reacción. No es lo mismo entender las pruebas en un paradigma de causas y efectos a uno de acciones y reacciones. Y en la física contemporánea, hagan de cuenta que hablamos hace rato de la doble rendija y la física cuántica. Es decir, hay otras formas científicas de entender la realidad de las cosas. No todo es cuantificable en espacio y tiempo. La ciencia kantiana estaba limitada al espacio y el tiempo, pero Kant era un autor del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Nuestro sistema jurídico de valoración de la prueba tiene que dejar de pensar las cosas en un modelo espacio-temporal en el modo kantiano. Cuando Jeremías Bentham, este inglés del siglo XIX, dice, valoremos la prueba de otras formas de una manera más libre, ¿qué está haciendo? Atacando una visión tradicional de que solamente lo científico es lo que está en el espacio y el tiempo. Una libre valoración de la prueba puede apreciar realidades que no son necesariamente cuantificables. Ahora bien, regreso a Jordi Ferrer y a la escuela de Girona, ¿no? Y es solamente una observación lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, para Jordi, vean ustedes, el juez de primera instancia está en mejor condición epistemológica que cualquier otro juzgador por el principio de inmediación.
se vincula la prueba con la creencia del juzgador. Y es que la prueba solo debe de producir convicción en el juzgador. Además, su presencia es necesaria para la producción de la prueba. Dice Jordi Ferrer que no hay espacio para revisar la decisión judicial, no hay control de valoración. Claro, no está con los estándares espaciotemporales, no hay prueba tasada. Y dice, el Tribunal Superior está limitado por el principio de mediación y escasa motivación. ¿Y entonces qué proponen? Se propone una concepción racionalista de la prueba en la que se justifiquen los hechos probados en el método corroborador de hipótesis, no en la creencia del juez. Es decir, establezcamos los parámetros, los estándares. Pero ahora, ¿todo estándar siempre es espacio-temporal? Es aquí el punto. Y entonces, por ejemplo, fíjense las formas de racionalizar esto. A, la relevancia. El elemento es relevante si y solo si permite fundar en él una conclusión sobre la verdad, sobre el enunciado fáctico a probar. Enunciados existenciales de hecho al que el derecho atribuye consecuencias jurídicas. Repito, enunciados existenciales de hecho al que el derecho atribuye consecuencias jurídicas. ¿Qué es esto? Bueno, déjenme recordarles algunas cosas que se han visto en este curso desde el principio del curso. ¿Qué es una verdad fáctica? ¿Qué es una verdad de hecho? A la que el derecho le agrega consecuencias. Bueno, yo incluso desde la sesión inaugural hice una distinción que creo que es relevante. La diferencia entre una prueba de hecho y una prueba de razón. Una verdad de razón y una verdad de hecho. En una verdad de razón, ni siquiera hace falta ver un hecho fáctico, porque la razón misma nos permite inferir la verdad de algo. Es decir, una verdad de razón no requiere un hecho fáctico, aunque podemos dibujarlo para constatarlo. Por ejemplo, un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados y no hace falta que los dibuje y los mida, porque hay una serie de principios abstractos que me permiten entender esto. Si la suma interna de todo triángulo son 180 grados y el triángulo que tenemos es un triángulo equilátero, es decir, que todos sus ángulos son iguales, pues la única forma en que sea equilátero, que todos los ángulos sean iguales y su suma interna sea de 180 grados, es que cada ángulo sea de 60 grados. No hace falta ni siquiera dibujarlo para constatarlo. La razón, esto es una verdadera razón y no hace falta un hecho. Claro, esto incluso se puede tasar espacio-temporalmente. Utilizamos números exactos. Pero fíjense cuando entramos en un problema de verdad de hecho. Aquí les quiero presentar un hecho. Se dice que en una urna hubo boletas no dobladas y que por lo tanto hubo fraude. El hecho de que haya boletas no dobladas quiere decir que hubo fraude. Nos consta que por lógica ese hecho implica fraude. Podemos presumirlo, pero no se sigue necesariamente como una verdad de razón. No se sigue de hecho como una verdad de razón. Puede haber muchas otras razones para decir que esto no ocurre de esa manera. ¿Qué estamos viviendo actualmente? Estamos viviendo la época en que la valoración de la prueba requiere un criterio científico, pero también un criterio que científicamente valorar
en un orden científico. Fíjense lo que estoy diciendo. Pueda valorar en un orden científico, de tal modo que la acción de valorar sea científica. Los criterios científicos deben de tener dos factores esenciales: objetividad y predicción. Esto lo dice Max Weber en un ensayo titulado La objetividad de las ciencias sociales y la política social. Repito, un parámetro científico que sirve para las verdades de razón y también para las verdades de hecho, es lo que diría Max Weber. Es decir, ya vimos que son dos tipos de verdades distintas. Una racional, pero una de hechos fácticos. Ahora, el hecho fáctico, si fuera cuantificable espacio-temporalmente, podría decir que es científico, porque tengo esta prueba tasada. Pero cuando tengo que entrar en un campo de libre valoración y valorar, no cuantitativamente, perdón, tengo que valorar no cuantitativamente, sino cualitativamente, entonces tengo que buscar una metodología no cuantitativa, sino cualitativa. Ahora, parecería que toda formulación cuantitativa es científica, mientras que la cualitativa no lo es, ¿no? Porque la ciencia, como se ha venido dando, es más cuantitativa, salvo en el caso de la física cuántica, como lo que estoy explicando ahora. Ahora, fíjense ustedes, en la época en que aparece la física cuántica con Max Planck, Max Weber, en la misma época, Max Weber publica esta obra que se llama La objetividad de las ciencias sociales y la política social, en la que dice que tanto en las ciencias exactas, cuantitativas, como en las cualitativas, debe haber estos dos factores, y los repito: objetividad y predicción. Objetividad y predicción. Vamos a poner un ejemplo. Miren ustedes, aquí tengo un libro. Voy a mostrarles esto de una manera esquemática para que se entienda, ¿no? Aquí tengo un libro. Aquí está la mesa, ahí donde la mesa, y aquí está el libro. Ahora ven usted. Max Weber dice, si yo puedo mostrar un hecho objetivamente y puedo predecir lo que va a ocurrir, tengo una ciencia. Cada vez que yo junte el número 2 más el número 5, va a ser 7. Ahí estoy haciendo predicción y estoy haciéndolo de una manera objetiva en que todo el mundo lo puede ver. En una ciencia donde digo 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno van a dar agua, si lo predigo y ocurre, hay ciencia. Ahora bien, fíjense ustedes bien. Si yo les pregunto, miren, voy a hacer algo científico. Yo tengo aquí este libro y aquí tengo una mesa. Si yo les digo, cuando yo suelte este libro, va a caer sobre la mesa, habré cumplido una predicción y objetivamente todo el mundo lo habrá visto. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Todo el mundo vio, bueno, los que sí están en la cámara. Usted, Fidel, vio que el objeto cayó, ¿no? ¿Cierto? Se cumplió la predicción y la objetividad, ¿cierto? Ahí está. Es exactamente igual de científico esa caída porque tiene objetividad de predicción, igual que cualquier otro saber científico. Ahora bien, fíjense dónde está la genialidad de Weber y un poco dónde la teoría de la evaluación de la prueba puede tener una opción interesante, no de cuantitatividad, sino de cualitatividad. Fíjense ustedes bien. Voy a volver a repetir el fenómeno. Hago mi objetividad, mi predicción y el hecho objetivo. Voy a soltar el libro y el libro va a caer sobre la mesa. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, si yo les pregunto, ¿el libro cayó bonito o cayó feo? ¿Hay un criterio objetivo para decir eso?
Es un criterio subjetivo, ¿cierto? Claro, eso sí es subjetivo. Y es que fíjense que aquí está el punto. No toda afirmación cualitativa es un juicio de valor. Científicamente hablando, acabamos de hacer un juicio, acabamos de hacer una descripción, perdón, científica, que tiene objetividad y predicción, pero no la estamos valorando como un juicio de valor. No estamos diciendo que sea bueno, ni bonito, ni correcto, ni adecuado. Simplemente estamos describiendo el hecho. Y el libro cayó. Porque los juicios de valor, dice Weber, pertenecen a un campo de política, de valoraciones filosóficas o ideológicas. Si no votaste a favor de la reforma eléctrica, entonces eres un traidor a la nación, ¿no? Eso no es un hecho científico, eso es un juicio de valor. Porque la otra parte puede decir los que votaron a favor de la nacionalización de la industria eléctrica iban a cometer una traición a la nación. Bueno, podemos pasar horas hablando de esto y cada uno puede dar su opinión, pero ¿es un hecho fáctico la traición, la actividad de la traición, o es una valoración, es un juicio de valor? Ahora, fíjense, esto es lo que quiero decir. Que sea traidor o no traidor es un juicio de valor, pero no es una verdad. Es una verdad que el libro cayó. Es una verdad que los diputados votaron 223 a favor de la reforma, 227 a favor, en contra de la reforma. Eso es un hecho. Si fue traición o no fue traición, eso no es un juicio objetivo científico. Es un juicio de valor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí votó o no votó. Dirán, es cuantificable, es tasado. Sí, sí, efectivamente es tasado. ¿Votó o no votó? ¿Votó a favor o votó en contra? También se puede tasar. Se puede tasar en cuanto que decimos votó o no votó. Pero decir a favor o en contra ya es una cualidad. Es una votación y es una afirmación científica cualitativa, no cuantitativa. Y es objetiva. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Fue traición a la nación o no lo fue? Eso, diría Weber, son juicios de valor. Y la ciencia no opera con juicios de valor, pero puede operar con juicios cuantitativos y también cualitativos. ¿Fueron votos a favor o fueron votos en contra? Esto que ustedes están viendo es una forma de mostrar cómo hay hechos cualitativos que pueden ser considerados científicos. Hay hechos cualitativos que pueden ser considerados científicamente hablando. ¿Qué es necesario? Operarlo en un lenguaje de control. Operar en un lenguaje de control. Llegar a la casilla y abrir la casilla, o no llegar a la casilla y verla abierta, son dos actos cualitativos distintos. ¿Se puede medir cuantitativamente? Bueno, podemos decir sí o no. Eso es una forma cuantitativa. Pero fíjense que estamos hablando de una cualidad. Llegar o no llegar. Abrir la casilla o no abrir la casilla. Votar o no votar. Es decir, la forma en que expresamos lo cualitativo puede ser de una manera binaria, pero no necesariamente quiere decir que sea cuantitativa. ¿Hubo votos a favor? Sí. ¿Hubo votos en contra? No.
Bueno, ¿eso es cuantificable? Sí, podemos contar votos, pero la observación cualitativa es, ¿hubo votos o no hubo votos? ¿Sí o no? Si todo planteamiento cualitativo lo movemos al campo de afirmar si hay algo que fue o algo que no fue, estamos en una expresión de cualidades. Estamos en una expresión de cualidades sin necesidad de decir que es un juicio de valor, ¿no? ¿Estuvo bien que llegara o no estuvo bien que llegara? Bueno, son juicios de valor. Pero vamos a pensar que la obligación del presidente de casilla era llegar a la casilla a la hora adecuada y abrir la casilla en tiempo. ¿Llegó a la casilla, sí o no? Sí, sí llegó. ¿Y abrió la casilla? No, no abrió la casilla. ¿Se puede cuantificar? ¿Qué va a cuantificar? ¿Hubo o no hubo? ¿Puedo cuantificar cuánto pesaba o qué tamaño tenía? Esas son cosas cuantificables. ¿A qué horas llegó? Puedo cuantificarlo. Pero fíjense, el fenómeno llegar o no llegar, presentarse o no presentarse, abrir la casilla o no abrirla, votar o no votar, doblar la boleta o no doblar la boleta. Estos son factores cualitativos que engloban todos los hechos, todas las verdades de hecho, todas las verdades de hecho. Ahora, ahí hay una lógica, pero esa lógica no es cuantitativa, es cualitativa. Y no hay juicios de valor. ¿Qué estamos haciendo? Trasladar el lenguaje de la valoración de la prueba a un lenguaje lógico o un lenguaje de control. Esta es una forma en la que las pruebas pueden entrar en la libre valoración de la prueba sin necesidad de ser tasada. Esto es una cosa importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la libre valoración de la prueba y el estándar libre, bueno, vamos a decir, hay una visión que hay estándares. ¿Se puede inferir lógicamente algo o no? Es que la inferencia es de carácter subjetivo. Bueno, sí, porque yo estoy presentando el antecedente y el consecuente, la acción y la reacción, si quieren ustedes, o la causa y el efecto. Pero estoy estableciendo un vínculo o un nexo causal, o un vínculo y un nexo acción-reacción, que son subjetivos, sí, en cuanto que establezco la posibilidad de relación. Pero esa posibilidad de relación me acerca hipotéticamente a la forma de cuantificar, perdón, de valorar objetivamente con una nexo, con una causalidad subjetiva, un hecho cualitativo. Lo que aquí hay que distinguir, el hecho de que algo sea subjetivo no quiere decir que sea irregular. No puede cuantificarse, pero puede valorarse cualitativamente. La inteligencia humana puede verificar cualitativamente hechos. Y no porque no se puedan cuantificar, no pueden ser criterios objetivos científicos. Hay un extremo al que llega la escuela de Girona, por ejemplo, que a mí me parece que es un extremo, pues, muy cuestionable. Cuando Jordi Ferrer habla de
lo que es más probable. Aquí está el ejemplo. La probabilidad estadística de la hipótesis como modelo de razonamiento probatorio. Lo que ha sido más probable que ocurra. Pues esta teoría es un poco confusa, porque lo que es probable que ocurra no es igual a decir qué es lo que más se puede probar. Lo que se prueba en un hecho, tal vez estadísticamente es menos probable que ocurra. A ver cómo se los planteo de una manera más sencilla. Que algo estadístico, yo haya tenido 3 hijas y mi esposa se haya vuelto a embarazar. Estadísticamente dirían ustedes, pues tuvo 3 hijas, lo más probable es que tenga una 4ª hija. Pero es que la probabilidad, ¿no?, en realidad no funciona al futuro. La probabilidad funciona sobre factores que existen ya, del presente hacia el pasado. Yo puedo ver cuantitativamente qué fue lo que más tuve. Tuve más hijas que hijos. Tuve 3 hijas, 0 hijos, ¿no? Esa es estadística. Pero pensar que la probabilidad de ¿qué es probable que ocurra en el futuro? ¿Qué es lo que más podría ocurrir en el futuro? La probabilidad, mal entendida, diría, hay que ver cómo viene ocurriendo en el pasado para ver cómo va a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero miren, la verdad es que es un poco absurdo porque que yo he tenido 3 hijas no quiere decir que mi 4ª hija vaya a ser una hija o que mi 4º bebé vaya a ser una hija. Tengo 50% y 50% de probabilidades de que sea niño o niña. El hecho de que, fíjense, en estas elecciones, bueno, hemos tenido elecciones y los gobernadores, tenemos más del 70% de gobernadores del partido Morena en la República Mexicana. Y usted me puede decir, bueno, la probabilidad de que entonces ganen las siguientes elecciones la mayoría de los candidatos de Morena es mayor porque han venido ganando todo. Claro, eso pasó a pasado. Pero el que ganaran más candidatos de Morena en estas elecciones no depende de la inercia del pasado, sino hay una fuerza inercial. Porque si hubiera una fuerza inercial, el PRI estuvo 70 años en el poder. ¿Por qué de pronto la inercia de 70 años se rompe en el 2000? Y después de 2 sexenios panistas, viene otro priista y ahora viene uno de Morena. Es que estadísticamente, si estadísticamente ya tenía uno del PAN y otro del PAN, estadísticamente tendría que venir otro del PAN, ¿no? Y llegó Peña Nieto. O sea, si tenía 70 años, ¿por qué de pronto apareció el Fox y Calderón? Y luego, ¿por qué apareció Peña Nieto? El día de mañana, la estadística, la probabilidad de que Morena gane las elecciones presidenciales, ustedes pueden decir, es que ya todo está pintado de Morena en los gobernadores y por inercia va a ganar. No, bueno, es que eso es un error pensarlo. Uno puede razonar el pasado, pero no está razonando el futuro, porque el futuro no depende de las condiciones estadísticas del pasado. Entonces, lo que haya sido más probable en un sistema cuantitativo no quiere decir que vaya a ser probable para que ocurra en el siguiente periodo electivo. No hay ciencia del futuro. Ahora, la valoración de la prueba opera cualitativamente en parámetros. Pero esos parámetros, fíjense lo que voy a decir ahora, y aquí está el punto clave del asunto. Esos parámetros deben ser expresados en un lenguaje de control. Y ese lenguaje de control puede ser la argumentación, la lógica, la tópica. Estas herramientas de la argumentación jurídica
la lógica y la tópica, que establecen los lenguajes de control en el que las cosas se van a plantear y se van a decir. Ahí está el fenómeno de detección de la cualidad. ¿De acuerdo? Este es precisamente el punto. La ciencia contemporánea ya no solamente es cuantitativa. Cuando estaba yo haciendo un trabajo de investigación hace 6 años sobre la valoración de la prueba tasada, el 90% de las obras que encontré, todo el mundo hablaba de prueba tasada. Y decían que la libre valoración de la prueba era subjetiva y que era peligrosa y que no era científica. Bueno, esto probablemente lo sabe hacer gente, lo dice gente que nunca en su vida valora una prueba. Pero la valoración de la prueba se mueve en un lenguaje de control, se puede mover en un lenguaje de control manteniendo la objetividad y la predicción. Y precisamente el análisis de la contingencia en el que se dan los factores probatorios son los criterios o los baremos, son las estaciones de referencia que permitirán ver si una prueba es válida o no lo es. Dentro de un lenguaje de control. El lenguaje de control verifica de una manera binaria sí o no. Está o no está. Es o no es. Esto es cuantificable, ser o no ser. Es un tema de cualidades. Ese es un criterio cualitativo. Y la valoración tiene que moverse en el parámetro de coincide lo que se narra con la mecánica de hechos. ¿Coincide lo que se narra con la mecánica de hechos? Sí. Entonces, mientras no haya otro argumento de control, parece que es más probable, pero no por estadística, sino porque esto se prueba más que otra cosa que no se pueda probar tan claramente con la mecánica de hechos. Decir que se puede o no se puede, coincide o no coincide, no es cuantificar, es verificar la cualidad. ¿Es niño o es niña? No cuantificamos niños ni niñas, ¿no? Decimos, ¿cuántos niños hay? ¿De qué tamaño son? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto pesan? Eso es cuantificar. Cualificar ¿es niño o es niña? ¿Estuvo en tal lugar o no estuvo en tal lugar? ¿Coincide este dicho con esta mecánica? Ese es el corazón de la valoración de la prueba. La parte cualitativa, el lenguaje de control. Por eso, tiene lógica y es viable, científicamente hablando, establecer prueba no tasada, valoración de prueba no tasada, sino en criterios de subjetividad. Decía John Rawls a Herbert Lionel Adolphus Hart, usted no puede usar la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque necesita usted apelar a los principios. Pero fíjense que aquí hay un problema muy grande. Los principios son verdades de razón, no verdades de hecho. Los principios son verdades de razón, no verdades de hecho. Una verdad de hecho está circunscrita, se circunscribe en una contingencia,
circunstancial. Y la observación subjetiva puede operar en el lenguaje de control con cierto margen de discrecionalidad, que no es arbitrariedad. Esto también hay que entender. La percepción subjetiva no es necesariamente arbitrariedad. Se ha satanizado y se ha dejado como un sinónimo de que la subjetividad es totalmente arbitraria. Pues, perdonen ustedes, se los voy a poner en estos términos. Se los voy a poner en estos términos. Cuando yo valoro cuantitativamente, también lo hago de modo subjetivo. Porque yo subjetivamente estoy contando 2 más 3 es igual a 5. En un lenguaje de control, lo objetivo no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que estoy observando. Lo objetivo no es lo que estoy pensando, sino lo que estoy valorando, ¿no? Entonces, lo hago de manera subjetiva. Está en mi mente. En mi mente está 2 más 3 es igual a 5. Es objetiva el cálculo sobre una cuantificación. Y una valoración también es subjetiva. O sea, decir que la cuantificación, decir que la cuantificación, lo cuantificable es subjetivo, es tan absurdo como decir que cuando yo sumo 2 más 3 estoy sumando algo fuera de mi cabeza. No, estoy sumándolo en mi cabeza, porque es una verdad de razón, no de hecho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Repensar y ahora sí reconstruir nuestra idea de lo que es una validación de la prueba. Todo el mundo piensa, claro, Ronald Working, los principios son más objetivos. No, Hart tiene razón. Incluso la valoración del principio es subjetiva. El darme cuenta que puede haber una ponderación más de uno sobre el otro. Que a lo mejor no tengo un método, pues puede ser que no, pero no por ser subjetivo deja de ser científico. Las observaciones, ¿qué es una observación científica sino un fenómeno subjetivo? ¿No? En el método tradicional de la ciencia, observación, planteamiento de hipótesis, esos son subjetividades, ¿no? Pero cuando dicen verificación, hipótesis, verificación y justificación, entonces solamente es científico con las dos últimas partes, ¿no? Porque incluso la justificación y la experimentación se hacen desde la subjetividad de la persona. Nadie, fíjense, nadie puede salirse de su cabeza para ver si lo que hay afuera de su cabeza es igual a lo que hay dentro de ella. Entonces, hay que repensar y revalorar esta idea de los criterios de subjetividad y de valoración de la prueba. Esto es lo que he querido decirles esta tarde, porque precisamente esto es de los grandes temas sobre la reconstrucción de la valoración de la prueba. El no solamente quedarnos en los estándares tasados, sino que puede haber estándares subjetivos, siempre y cuando operen en lenguajes de control. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta de lo que he planteado. Es la última sesión de este diplomado. No sé si alguien quisiera preguntar algo o comentar algo sobre todo lo que se haya visto, alguien quisiera hacer alguna observación o sobre lo que he platicado el día de hoy, ¿no? ¿Usted, Víctor de la Paz, no se va a animar? No. Eh, es que es más complejo, ¿no? Apenas lo estoy digiriendo y es un tema pues, muy abstracto, pero entiendo que sí es a la parte central la subjetividad en la valoración de los medios de conducción y bueno, al final de cuentas es lo que está operando, ¿no? Y lo que ha mostrado mejores resultados, o sea, es lo que sucede realmente en la sentencia.
sé que hay variedad de interpretaciones, pero al final de cuentas se va imponiendo, pues, digamos, la idea, ¿no? De la confianza en los tribunales, finalmente, la calidad de sus resoluciones, aun cuando haya disensos. Pues creo que difícilmente va a dejar de Ha dicho usted una gran verdad. Ha dicho usted una gran en una verdad. materia, en una ciencia como el derecho, pues es inevitable, ¿no? Que haya disensos. La forma de la justicia, pues es un valor que admite, pues, muchas perspectivas, ¿no? Una gran variedad. Pues no sé, cotidianamente en los tribunales locales, ¿no? Constantemente, pues, está habiendo diferencias con los tribunales federales, ¿no? Y pues bueno, ahí lo que veo yo, digo, desde un punto de vista particular, pues a veces esa, ¿no? La calidad o la profundidad en la forma en cómo se van discerniendo los asuntos, ¿no? Valorando, vaya, los hechos y las consecuencias. Creo que está ahí, esa es mi opinión en cuanto a Bueno, muchas gracias, Víctor. Mire, antes de irnos, les voy a recomendar un libro. Es un libro que leí hace muchos años. Se llama La bañera de Arquímedes y otras historias de descubrimiento científico, de David Perkins. Está en editorial Paidós. ¿Por qué se los recomiendo? Porque son como una especie de anecdotario explicando cómo se descubren cosas, eh, cómo se dan los descubrimientos de la ciencia o se dieron los descubrimientos de la ciencia. Arquímedes descubre la idea de peso y volumen estando en la bañera, por eso se habla de la bañera de Arquímedes, y habla de otros descubrimientos científicos, ¿no? ¿Y qué les quiero decir con esto? Si uno revisa esto, a veces se puede dar cuenta que el descubrimiento de una verdad se da precisamente por la valoración de cualidades. Y otra clave, tal vez, que no he mencionado, que es como para otro gran tema, es que los grandes descubrimientos se dan por analogía. Un contexto que conozco, que lo traslado a otro contexto. Y a veces, la evaluación de la prueba, cuando digo que tiene que ver con la contingencia y todo lo que envuelve una situación, tiene que ver con el contexto en el que está dándose una prueba y el contexto con el que se da la otra. Bien, pues hasta aquí mi participación. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de que nos vayamos. ¿No? Bueno, pues les agradezco y a nombre de la Escuela Judicial Electoral les agradezco su generoso tiempo y también espero que haya sido de su interés este diplomado en Derecho Probatorio y que, por lo menos mi participación, que es la reconstrucción del sistema probatorio, haya dado algunos elementos que les pudieran ser sugerentes. Les agradezco nuevamente su tiempo, su atención. A ti muchas gracias, Sandra. Buenas tardes, Fidel. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Josué, Víctor, Jenny, Elizabeth, Armando, Mayra. Muy bien. A todos los que han estado aquí, todos los que van por allá. Armando, no se distraiga, vaya a ver el parabrisas, no se me vaya a estrellar. Muchas gracias. Elizabeth Rojas, muchas gracias, maestro. Muy interesante la plática. Muy bien. Muchas gracias a